Voy a hacer preguntas generales, pero me baso en los libros de ellos. Cuando empecemos ya, digamos, de manera más directa con las preguntas. Pero la primera pregunta que se me plantea, así en modo general, es ¿qué aporta el género cuento a vuestra escritura? Si podemos concretarlo, ¿no? ¿Podemos empezar? ¿Segura? Vamos a ver si bien está hablando. Gracias, Ángeles. Muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias a los que habéis venido, muchísimas gracias a El Tizón por organizar este festival, que es todo un acontecimiento. Y bueno, yo creo que esa pregunta es como una pregunta que podría contestar bien un crítico mirando la trayectoria, mirando como desde fuera la obra de cualquier escritor o escritora. Yo no sé qué aporta el cuento a mi trayectoria exactamente. Lo que sí puedo decir es que para mí el cuento es muy importante porque necesito algunas de las cosas que yo quiero contar, no las puedo contar de otra forma que no es mediante esta forma llamada cuento, que es muy cercana quizá, o por lo menos para mí, yo no soy poeta, pero sí siento que cuando yo escribo cuentos estoy mucho más cerca de la poesía que cuando escribo novela. Porque el cuento tiene algo... el cuento es un género donde es más importante desde mi punto de vista lo implícito que lo explícito. Mientras que las novelas tematizan aquello sobre lo que van, ¿no? O sea, digamos que el tema de una novela es tomado de manera directa tanto por el narrador como por los personajes, etc. Sin embargo, el cuento, un cuento se dice muchas veces, o por lo menos así, yo doy clases de escritura creativa, siempre digo que un cuento cuenta una historia a través de otra. Es decir, un cuento de sentido. Y por eso digo que está más cerca de la poesía que la novela, porque de manera indirecta estás tratando un asunto que no lo agotas, sino que está en potencia en ese texto pequeño que es el cuento. ¿Y por qué se necesita escribir cuento? No tengo ni idea, yo no sé por qué escribo siquiera. Pero el caso es que muchas de las historias que se me ocurren no puedo contarlas de otra manera que si no es mediante un cuento. Sí, buenas tardes. Estoy encantada de estar esta tarde con ustedes para hablar de algo que nos interesa a todos tanto como es el tema del relato. Y respondiendo un poco a la pregunta de Ángeles, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Elvira, porque sí que es cierto que para nosotros como autores muchas veces estas preguntas de qué aporta o por qué haces o qué quieres, muchas veces las respuestas, las elaboraciones teóricas las hacemos a posteriori. Una vez hemos terminado ya los textos, una vez ya los hemos entregado al editor o editora y ya están en manos de los lectores y ya están en manos de los críticos y de los reseñistas. Entonces, cuando empieza todo el proceso de salir a presentar, la famosa promoción, es cuando hacen determinadas preguntas que una como autora no se había hecho jamás y es comprensible, ¿no? Yo como lectora también me hago muchas preguntas muchas veces y también me encantaría hablar muchas veces con mis compañeros escritores y preguntarles ¿pero cómo has hecho esto? ¿Y por qué has hecho esto? ¿Y cómo has llegado a esta conclusión? Pero sé que la respuesta es complicadísima porque yo como escritora muchas veces no tengo ni respuestas para mis propias preguntas, ¿no? Pero sí que es cierto que, ya centrándome en lo que decía Ángeles, para mí es muy difícil responder esta pregunta porque lo primero que yo escribí en mi vida fue el cuento. Yo empecé escribiendo cuentos muy jovencita. De hecho, yo también escribo poesía, pero la poesía llegué tarde. A la poesía llegué ya con 20 muchísimos años y en cambio el cuento fue lo que me salió de manera absolutamente natural. Yo tengo 51 años y cuando yo era pequeña y escribía cuentos, tampoco es que fuera un género tan popular como era en España, gracias en parte a editoriales como Páginas de Espuma, ¿no? La labor que hacen. Entonces,
a mí me salía el cuento y mi primer premio literario lo gané con 18 años con un cuento, y entonces para mí lo natural es escribir cuento, y es un género que me permite, como bien decía Elvira, una libertad absoluta. No voy a decir que la novela esté constreñida porque tampoco sería cierto, pero sí que es verdad que la novela poco a poco vas entrando en una dinámica que en cierto modo te va haciendo prisionera de la propia novela, te va haciendo prisionera de los propios esquemas de la novela, de los personajes. Yo muchas veces comento que mi nivel de tranquilidad y de relax es inversamente proporcional a la cantidad de páginas escritas que llevo. Es decir, cuando estoy empezando a escribir algo, estoy muy tranquila, todo es posible, todo es maravilloso, todo está en tu cabeza, de repente empiezas a escribir y yo, por ejemplo, ya con las galeradas estoy muy nerviosa. En cambio, claro, esto sobre todo me sucede con las novelas, con los relatos, como son piezas independientes, ese nivel de relax, digamos, esa tranquilidad, esa libertad creadora, me la quedo y además la defiendo con las uñas y dientes hasta el final, ¿no? Entonces me siento muy libre, me siento muy bien escribiendo cuento, y al final eso es lo que intento llevarme al género de la novela. Pues yo, ¿no? Bueno, encantada de estar acá en esta mesa. Gracias, Eloy, tus hijos y todo lo demás. Yo creo que yo escribo cuentos, a ver, fui lectora de cuento precoz, también vengo de una tradición que es la del Río de la Plata, que es una tradición de cuentistas, básicamente, donde casi la palabra novela era una mala palabra, ¿no? Era como para gente que abusaba de la confianza ajena, ¿no? Porque le requerís de un tiempo al otro para que se quede con vos en tu texto. Y a mí hay algo de la velocidad del cuento, como la velocidad del vicio, que es probar algo rápidamente, como una instantánea o una improvisación en la que se pone en juego la palabra y el cuerpo y el límite, ¿no? Como tenés 2 minutos. Tenés 2 minutos para inventar un universo y para destruirlo. Entonces es un vicio rápido. Antes hablaba con Juan Casamayor, que es un referente no solo en España, sino en Latinoamérica, como editor de cuento, de que yo cuando era chica tenía un vicio, muy chica, que era revisar las carteras ajenas de los invitados que venían a casa. Mientras todos hablaban en el living o en el salón, yo me colaba en el dormitorio principal y abría temblorosa, porque eso es importante, cada cartera, cada bolsito, digamos, revisaba bolsillos también. Y no solo revisaba, sino que me probaba perfumes y me pintaba los labios, olía los pañuelos. Y era como una especie de, vamos a imaginar, una investigación antropológica. Y entonces yo le decía, finalmente escribo porque ahora ya no puedo seguir revisando carteras. Entonces hay algo como de inmiscuirse en lo ajeno, o de hacer propio lo ajeno, de cambiar de voz, ¿no? Hay algo como de ventriloquía también alocada, de espacio también para la esquizofrenia, que también creo que no se puede escribir desde la cordura, o no me interesa tanto. Creo que los cuentos siempre son protagonizados por alguna perturbación, ¿no? Depende de quién la encarna, a veces es el lenguaje, a veces es un personaje, a veces es el tiempo, pero en todo caso es una especie de probeta muy breve, o trabajar con ratones, en los que una pequeña modificación altera, ¿no?, ese cosmos. Y me interesa mucho eso, yo también soy muy obsesiva con el lenguaje, entonces puedo estar cambiando y poniendo un adjetivo varias veces. Me gusta igual volar los adjetivos. Hace poco leí que escribir con adjetivos es como dejar los objetos con el precio. Como que en realidad habría que volar, ¿no?, el precio o la etiqueta o la marca y dejar el hueso. Y soy muy ósea escribiendo y el permiso del cuento es ese, como el de contar a una persona
partir de una uña del pie. Entonces, esta cosa del detalle, de la obsesión y de la captura del otro. Y creo que además es un gran laboratorio el cuento. Y podría prescindir, en realidad mis novelas son como cuentos encadenados, ¿no? Donde hay una única voz, pero a la que le pido que me signifique como un cuento, ¿no? Que haya ahí un núcleo como claro, y cuando es satisfecho como ese deseo puedo pasar al siguiente momento. Entonces en realidad es como una óptica totalmente diferente la que aplico. Bueno, es mi turno. Nada, en primer lugar, gracias Ángeles, gracias Eloy por la invitación y gracias a Torrijos por acoger el encuentro para mí tan importante y tan relevante en la literatura española, tan inédito, ¿no? O sea que estoy muy agradecido y me siento muy honrado de estar aquí al lado también de escritoras a las que admiro y escritores a los que admiro. Yo, cuando has hecho la pregunta, tenía pensado una respuesta, lo que pasa es que no estoy muy bien articulada y según os he ido escuchando la he ido cambiando, pues ahora no sé muy bien lo que os digo. Pero lo primero que se me ocurre es que yo creo que en la vida suceden cosas tan grandes que solo se pueden contar en un género tan breve como el cuento. O sea, hay cosas que solo se pueden contener en ese género. Y para mí, personalmente, no digo que el cuento tenga que ser eso, sino lo que es para mí el cuento es un lugar de intersección entre la poesía y la narrativa. Y ahí me encuentro cuando escribo un cuento. Es como un cruce de caminos entre las dos cosas para mí. Y también cuando escribo cuentos me gusta pensar en el propio género y en sus límites, digamos, ¿no? Me acordaba hoy cuando venía hacia aquí de una cosa que decía un músico de jazz, Thelonious Monk, que decía en sus melodías, que decía es como pensar cuántas cosas puedo quitar de un cuento y que siga siendo un cuento. Pues me gusta pensar a veces cuántas cosas puedo quitar de un cuento y que siga siendo un cuento, ¿no? Jugar con los límites del propio género. Me gustan aquellos cuentos que no sabes exactamente si lo son, que hablábamos antes, que pueden parecer el fragmento de un diario, pueden ser un poema, la explicación de un poema. Entonces, a mí me aporta muchísimo la libertad a la hora de escribir. Y personalmente también como contraste el trabajo como guionista. O sea, en el guión lo importante siempre es la estructura, es la arquitectura, es la escaleta, es la organización, y yo escribo contra eso en los cuentos. Aunque hay una consigna que dice que el cuento tiene que ser un artefacto perfectamente, una maquinaria a la que no falla nada y todo está colocado con perfección, yo escribo un poco contra eso, ¿no? Me gusta que en los cuentos haya partes que se supone que no pertenecen a los cuentos, como son las digresiones, y como la condensación puede ir por otros lados, ¿no? Yo creo que es un término que puede ser más amplio que esa maquinaria perfectamente engrasada. Cuando me dicen eso me suena muy frío, me suena un poco cálido, y creo que la experimentación puede tener calidad también, ¿no? Muchas veces se ve como algo frío, como para expertos, ¿no? Leí el otro día una cosa que me pareció maravillosa de la escritora Cassie McCandless, que decía que la primera vez que ella hizo un libro, fue un libro que encontró su hermano en el suelo, tirado en la tierra, jugando por allí, y entonces su hermano no le interesaba nada la literatura, no era nada lector, y entonces lo que hizo fue un agujero en el centro del libro y lo llena de piedras y cositas que se encontraban. Y entonces ella cogió ese libro y intentó leerlo. Entonces, claro, cada vez que leía había un problema, había un agujero en el centro del libro, ¿no? Y dice que ella de alguna manera se lo explicaba así, pensando en lo que habría en ese agujero, ¿no? Para mí todos los cuentos tienen que tener un agujero, ¿no? Que llenará cada lector en su mente con sus piedras, con sus ramitas, o con sus problemas, o con su visión de ese cuento, ¿no? Para mí los cuentos, por eso me gusta también mucho el género, no tienen que ser cerrados, sino que tienen que ser porosos, ¿no? Donde entra y sale el aire, y entra y sale la mente del lector. Entonces, en ese sentido me parece que es un género muy, muy libre, que puede dar mucha libertad. Y esos cuentos tan porosos, puedes volver a leerlos una y otra vez, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente esas son las cosas que más me gustan del cuento. Creo que soy la única persona, esto suena un poco, pero bueno, que
una vez me preguntaron en una entrevista que para cuándo el libro de poesía, que normalmente a los cuentistas dicen que para cuándo el libro, para cuándo la novela, ¿no? Entonces yo creo que se veía claramente, bueno, pues, lo que decía, ese punto intermedio entre el poema y la narrativa, ¿no? Que me parece que el cuento puede dar un género. Gracias a todos. Como veis, las preguntas van para bastante conversación. Entonces, en mis 4 hojas voy a seleccionar una serie de preguntas. Vamos a ser más breves, ¿no? Es bueno, habéis dicho ya algunas cosas muy sustanciales, el cuento como uno de los géneros con el que más se puede experimentar, no hay ninguna duda. Me encanta que a Fernanda le encantara todos los bolsos, etcétera, que lo también se casa para que recuerde la infancia. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho sobre la plata, no todas las alternativas, las escuelas casi estabilistas, cosas que en España casi algunas veces hubo una época en que los escritores no veían nosotros el cuento. Afortunadamente ya hemos superado eso a partir de los 80, de los 90, ¿no? El cuento realmente tiene un renacimiento. La estructura de los cuentos creo que es muy importante, estoy hablando de un cuento precioso de la Isla de los Conejos, que tiene una de las estructuras más bonitas del cuento, que es el contrapunto, y ella lo logra en uno de los cuentos de este volumen. Entonces, ahora mi siguiente pregunta está basada, voy a basarme en un libro de cuentos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, me voy a basar en Volar a casa, de Daniel Monedero, en Cómo usar un cuchillo, de Fernanda, en La vida sumergida, de Pilar Arón, y en La isla de los conejos, de Pilar Arón. Bueno, pues entonces la primera pregunta que aquí tengo en mi segunda hoja parte del volumen de Daniel Monedero, que hay un cuento que se titula Un cuento perfecto. Por cierto, la expresión que él utiliza, él ha dicho que gusta el cuento La verdad, cuentos sobre todo menos breves, porque en este libro hay 5 cuentos, por ejemplo, el libro de López, el libro de López, bueno, más 27. Entonces, también novedad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es, en vuestra opinión, cada uno de vosotros un cuento? ¿Tenéis un cuento perfecto de algún autor que vosotros habéis leído o en vuestra propia opinión en estos libros que he mencionado a vosotros? ¿Hay un cuento perfecto? ¿Cómo? Bueno, como acaba de hablar también, empecemos con Pilar. Vamos a ver al Pilar. Es que la palabra perfecto no te creas que me agrada mucho, no, me pone bastante nerviosa eso de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y soy muy perfeccionista, con el lenguaje también, como decías tú. Pero sí que es cierto que muchas veces sucede, y de verdad que no me voy con la tarjeta de es que es una pregunta complicada, pero muchas veces sucede que pienso que ante todo me considero lectora, antes que escritora y que editora y que traductora. Yo sobre todo cuando pienso en Pilar como lectora. Entonces, últimamente me estoy dando cuenta, cuando escribo y tal, de que si hay una figura que está por encima de mí como escritora, es la Pilar lectora, precisamente. Y la Pilar lectora puede ser muy censora, muy puñetera, muy perfeccionista hacia el lado de lo negativo, fiscalizando constantemente lo que voy escribiendo, pero también hay una Pilar lectora que es más benévola y que es la que hace a veces que la Pilar escritora sonría ante algo que he escrito yo. Estoy hablando así un poco en plan extraño, pero que sonría, ¿no?, ante eso que he podido escribir, ¿no? Entonces, cuando se produce esa sonrisa de reconocimiento, esa sonrisa que como lectora también me pasa muchas veces más con la obra de otros autores, ¿no? Esa sonrisa que no es porque estemos leyendo algo de humor, es simplemente porque es una sonrisa de deleite, de descubrimiento de que ahí realmente se está contando lo que se quería contar y cómo se quería contar, o cómo yo lo quería contar. Ahí no en ningún momento se me ocurriría decir que es un cuento perfecto, pero sí que, digamos que calma un poco las expectativas, muchas veces exageradas, que tengo con mi propia literatura.
Alguien que, por ejemplo, me gusta mucho como escritora, Cristina Fernández Cubas. Me encanta cómo escribe y la sigo y bueno, pues sus cuentos tampoco diría, es que el término perfecto me resisto, pero sí que es una escritora que me lleva mucho a esta sonrisa. Y también me resisto al término de lo perfecto porque, en mi opinión, como escritora, a mí me da la impresión de que cuando pensamos en la obra, la palabra obra como trabajo, como producto, ¿no?, de nuestra escritura, me cuesta pensar en un solo libro. Yo comento muchas veces que en cuanto termino una novela, empiezo la siguiente, y con los textos breves, con los relatos me pasa lo mismo. Luego me puedo tirar meses o me puedo tirar años, pero en cuanto termino un texto, empiezo el siguiente. Primero, porque me da tranquilidad, a mí me da calma, me da mucho sosiego espiritual y mental saber que hay una novela que me está esperando y que lo que veo, lo que leo, lo que anoto es para esa novela. Eso me da, es como la sensación de hogar, me da mucha calma. Y también porque tengo la impresión de que cada libro forma parte de esa obra y cada libro en realidad solo dice brevemente, de una manera pasajera, digamos que imperfecta, lo que queremos decir. Es decir, nuestros temas son continuos y son exigentes. Es como esto que decía Cintia Ozzi cuando le preguntaban que si las musas existen. Y ella decía, por supuesto que existen, y son muy pesadas. Porque una vez que te agarran, no te sueltan hasta que no has terminado de contar lo que ellas quieren que cuentes. Lo que pasa es que las musas son pesadas y persistentes, ¿no? Entonces nos agarran e insisto, yo creo que todo forma parte de un proceso en el que queremos contar algo y nunca terminamos de contarlo bien. Entonces terminamos una obra, un libro, y tenemos que empezar otro para seguir contando lo mismo que queríamos contar, ¿no? La perfección no me atrevo yo a... Bueno, yo que soy un poco culpable de esto por el cuento, claro, en realidad hay un poco de sentido del humor en el propio título del cuento y en el propio planteamiento, que, digamos, resumiendo mucho, es la historia de una escritora que aspira a escribir el cuento perfecto, que hace un viaje para escribirlo, ¿no? Y ella lo resume como, valga la redundancia, como un cuento que resuma el mundo, ¿no? Eso es una aspiración. El único cuento perfecto es el que no se escribe, es decir, la perfección solo está en la proyección, en el deseo de escribir el cuento. Lo que existe es imperfecto, todo lo que existe es imperfecto, la vida es imperfecta. Entonces nunca se llegará a escribir ese cuento. Por supuesto, yo no tengo nada que se acerque a la perfección, y si en algún momento lo intentase de una manera grotesca, un poco como indicaba Pilar, lo único que puedes hacer es seguir escribiendo para acercarte a ello, ¿no? En el camino, esta escritora del cuento va descubriendo otras cosas, ¿no? Digamos, de su realidad y de su visión de la literatura. Para mí hay cuentos que se pueden acercar, que he leído a lo largo de mi vida como lector, a alguna clase de perfección, pero ni mucho menos lo pueden ser, y sobre todo pueden ir cambiando sus cuentos según los vas leyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Seguramente el cuento que más resuma el mundo sea la letra, ¿no?, por su propio planteamiento. Luego hay cuentos de John Cheever, cuentos de Chekhov, ¿no?, que se acercan mucho a resumir grandes verdades, por decirlo de alguna manera, suena muy profundo, de la realidad, ¿no? Lo único que yo tengo son intuiciones de los cuentos para mí que se acercan a esa perfección, como hay elementos que pueden tener, ¿no? Sé que los cuentos que más se acercan para mí a lo más deseable como relatos son cuentos que cuando terminan tengo ganas de volver a leerlos, cuentos que me dan ganas de vivir más intensamente, cuentos que tienen un equilibrio entre la luz y la oscuridad, cuentos que tienen alguna epifanía o revelación, y cuentos que me resuelven algunas cuestiones y me plantean otras, ¿no? Yo sé que son cosas que a mí realmente me atañen y me tienen que conmover, ¿no? Digamos, conmover en un sentido intelectual y emocional, ¿no? Pero por supuesto que sería imposible no escribir ese cuento perfecto, pero me hacía gracia que si alguien dijese algo de un cuento perfecto, es el mío porque lleva el título. Es como, ¿tú conoces algún cuento perfecto? Sí, está en el libro de Daniel Monedero. Un poco, una especie como de... sí, de brindis al sol, ¿no? No, pero claro, yo juego precisamente con eso, ¿no? Y con entender que la perfección es imposible y solo te puede llevar a la neurosis, ¿no? Porque no hay nada más hermoso que la perfección, ¿no? Bueno, pues
se hizo un poco con lo que han dicho Pilar y Daniel, o sea, no existe nada que sea perfecto. O sea, tendríamos además incluso que entrar en la definición de lo que es perfecto, que seguramente no estaríamos ninguno de acuerdo en lo que es perfecto. Y además, digamos que plantear así la cuestión, estamos presuponiendo que hay una fórmula perfecta a la cual el cuento o lo que sea, o la novela, cada uno mismo, se tiene que acomodar, ¿no? O sea, como si hubiese algo que ya está hecho, cuando en realidad lo que yo concibo como literatura es precisamente aquello que no está hecho. Es decir, yo repito siempre una frase de Marguerite Duras, que creo que está en un librito maravilloso que se llama Escribir, que ella dice algo así como: si supiera lo que voy a escribir antes de escribirlo, no lo escribiría porque ya estaría escrito, ¿no? Yo creo que lo que, en todo caso, lo que sí que tenemos cuando escribimos es una sensación de estar acercándonos a lo que queremos decir o estar alejándonos, ¿no? Y ese estar acercándonos a lo que queremos decir a lo mejor es lo más parecido a algo perfecto. Sin embargo, ese estar acercándonos a lo que queremos decir no depende del autor. Es decir, a mí me gusta pensar en quienes escribimos como una especie como de médicos de un texto. Es decir, no nos podemos imponer a un texto. O sea, a lo mejor hemos pensado que queremos escribir un cuento sobre X cosa y que transcurra de una manera y hemos incluso hecho una especie como de esquema. Sin embargo, alguien que, desde mi punto de vista, que escribe bien es alguien que sabe escuchar el texto, escuchar lo que está contenido en eso que el texto quiere decir y que incluso olvida sus propias pretensiones sobre el texto. Es decir, al final acabamos escribiendo muchas veces no lo que hemos pensado que queremos escribir, sino lo que ese texto, el propio texto, nos va dictando, va incluso imponiendo. Entonces, o yo por lo menos como escritora no me puedo imponer al texto. Es más, hay veces que bueno, esto lo decía Andrés Neumann, que no somos los escritores que queremos ser, sino que somos los escritores que somos, ¿no? Pero eso que es los escritores que somos lo dice el texto. O sea, no somos nosotros, no podemos elegir qué tipo de escritores queremos ser, porque es el texto el que nos va a decir qué escritores somos, ¿no? Y para mí eso es lo que se acercaría un poco a algo así como lo perfecto en un texto. Y luego, desde el punto de vista de la práctica, yo diría que me he acercado más a eso cuando el texto llega a un momento que es reticente a que lo corrijas. Cuando ya no puedes, cuando el texto se ha hecho tan fuerte que no puedes seguir corrigiendo. O sea, el texto se impone a ti, ¿no? Y, en fin, eso sería un poco lo que yo diría. Bien, voy a decir otra cosa para molestar. No, yo más que médica de los textos soy enferma, digamos, soy la propia enferma. Coincido con todos y con nadie, digamos, si estuviera el cuento perfecto escrito no habría más literatura. Creo que es como la propia imposibilidad, ¿no?, la que lleva a intentarlo de nuevo, esto de fracasar mejor. En todo caso, yo como escritora, frente a mis propios textos, que considero siempre imperfectos, lo único que les pido es que alberguen algún tipo de contradicción, ¿no? O sea, yo apunto a la tensión. Por otro lado, que me ponga a mí incómoda, de alguna manera, que sienta que no estoy haciendo un cover de nada que ya haya hecho, aunque sepa que eso es un poco imposible, porque es verdad que uno regresa con algunas obsesiones, pero sí que me gusta jugar justamente como con la muerte del texto. Como, a mí me gustaba mucho un director de teatro polaco, Tadeusz Kantor, que le decía a sus actores, actúen como si ya estuvieran muertos, ¿no? Como esta cosa que en el teatro siempre se habla como de la presencia, ¿no?, la presencia del autor. Y en realidad era muy interesante ver como una obra que se llamó Que revienten los artistas, donde lo que veías era casi como la encarnación del pasado,
¿no? Como si de pronto pudieras acceder a algo que no tiene cuerpo y que sin embargo te toca. Y hay algo de la conmoción que a mí me produce la escritura y la lectura, por supuesto, que tiene que ver, yo creo, más, si yo tuviera que elegir un cuento perfecto, diría que es El Inmortal de Borges. ¿Pero por qué? Porque es un cuento que es pura filosofía. O sea, a mí con la trama no me alcanza. Me da la sensación de que es un cuento en el que se trabaja con un absoluto, ¿no? que es el terror de la muerte. Y hay también como esta carrera contra la propia desaparición, o contra la desaparición del pasado, que es la escritura, que es decir, voy a intentar, no sé, perpetrar este momento como si fuera el último. Y hay algo también de esa desesperación, no sé, Lucía Berlín es totalmente imperfecta, pero es absolutamente auténtica, ¿no? Y entonces, ¿para dónde va el cuento? Ni puta idea. Pero quiero ir con vos y estrellarme, ¿viste? Como esa cosa de alguien desesperado. Y por otro lado, con oficio, porque hay que enloquecer con sistema. O sea, no vale, bueno, va, me dejo llevar. Y de pronto decís, bueno, sí, el cuento me ha tomado, el cuento es imperfecto, pero voy a intentar como enmarcar, voy a delimitar el terreno, porque un cuento no puede decirlo todo. Coincido en esto del cuento poroso, es hermoso eso, ¿no? Como un cuento además que se modifica con cada lectura. Para mí ese es el cuento perfecto, el cuento que pretendí entender y que con la nueva lectura me dice otra cosa, incluso que desmiente la primera versión, ¿no? Pero es algo súper difícil de lograr porque hay mucho error con la ambigüedad. Ah, no, es que esto queda abierto, ¿viste? Que es como otra cosa, donde estás como haciendo taller también. Y en realidad es como que también hay un momento en el que tenés que admitir que esa tela va a cubrir solo un sector del cuerpo del cuento y que el resto necesita de un lector y no lo podés dar, ¿no? El cuento terminado es un cuento terminado en el sentido de que solo hay una lectura o una lectura literal, la única posible. Es un cuento imperfecto de la forma, digamos, menos deseable. O sea, todos decimos, no, la perfección, bueno, pero sabemos lo que no. Además, yo creo que hoy, aquí rompiendo la cuarta pared, tú has hablado de la imperfección del relato como algo, ¿verdad? Que el relato, claro, algo deseable y que el relato siempre ha de tener una falla o algo que... Como ningún relato está completo si no le falta. Era la cita que yo creo que nos marcó, porque es muy reveladora, ¿no? Esto que hablamos. En realidad hay cuentos perfectos. Y lo bueno de los cuentos, digamos, porque he visto que tenéis un poco de, digamos, asco a la palabra perfecto, o resquemor a la palabra perfecto. Bueno, una cosa es que un cuento redondo, ¿no? Por supuesto, el título del cuento lo que tiene mucha ironía, y el humor, una chica que más que consulta para no vaya a escribir un cuento perfecto. El nombre de la chica también me gusta mucho, tiene esperanza, ¿no? Entonces, quizás el cuento perfecto me ha gustado con Luisa Fernanda la idea de un cuento que cada lectura te sugiere nuevas cosas. Ahí hay un gran cuento. Pero bueno, yo puedo pensar en un cuento perfecto de Emilia Pardo Bazán. Tengo muchos. Entre ellos, por ejemplo, La Resucitada. Es un cuento maravilloso de fantástico y de terror. O tengo un cuento perfecto de Juan Eduardo Zúñiga, uno de los grandes del cuento español del siglo XX y XXI, como puede ser El último día del mundo. Es un cuento perfecto, con Rosa de Madrid. Es un cuento perfecto. O sea que cuentos perfectos hay. Lo bueno de un cuento perfecto es que sea un cuento perfecto que te haga reflexionar y que cada lectura provoque nuevas sensaciones. A mí eso me parece buenísimo,
Había una gran escritora argentina que murió hace unos años, Eve Ward, que decía que uno de los problemas del cuento era cómo irse del cuento, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo irse del cuento? Es como la gente que no se sabe ir de una fiesta, ¿no? Que se queda hasta que ya todo está destruido, viste, vomitado, sigue ahí y no se sabe ir. Como, hay que irse un par de frases antes de que todo explote. Que también es interesante, ¿no? Y siempre en general también. Yo tengo como la teoría totalmente silbable de que la primera frase y la última siempre sobran, casi por definición. Porque la primera es como obvia y la última también. Bueno, ahí discutiría muchísimo contigo, muchísimo, totalmente de acuerdo. El primer párrafo de un cuento y el último son no, sí, pero eso es lo que vos lees, no sabes cuál era el borrador. En el borrador, la primera frase. Si discutís vosotras, como digo yo. Vamos a pasar a otra pregunta. Pero es bueno, ¿no? Si no, mejor, eso se trata. Lo peor es cuando todo el mundo está de acuerdo en todo. Claro. Voy a hablar os quiero preguntar por la importancia del espacio de la ciudad en muchos de nuestros cuadros, ¿no? Y quizás voy a empezar por Elvira, porque la ciudad de Madrid es muy importante en todos sus cuentos. Aquí en la isla de los conejos, aunque hay diferentes ciudades en este libro, empieza con Talavera, ¿no? El primer cuento creo que es donde va en las cartas de Gerardo, ¿no? Luego hay otro cuento que parece Zaragoza, pero hay dos o tres en los que la ciudad de Madrid es muy importante. Además tiene varios libros de cuentos que se titulan y que están situados en Madrid, ¿no? Y al mismo tiempo le preguntaré a Fernanda por Buenos Aires, que es el título de uno de sus cuentos, del libro, a él que escoge Nueva York para hacer el cuento perfecto, el cuento perfecto, y a Pilar que no pone ciudad. Es más, ella nunca determina sus espacios narrativos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pone ciudades y por qué sitúa casi todos sus cuentos en casonas, en palazos y en lugares que pueden estar en cualquier sitio del planeta? ¿Quieres empezar? Sí. Bueno, para mí la ciudad no es tanto la ciudad de Madrid, sino el espacio en general. Lo que pasa es que, como llevo tanto tiempo en Madrid, pues muchos de mis libros pues están inspirados o beben de Madrid, ¿no? Pero mi primer libro fue Ciudad de Invierno, donde yo ahí no nombro la ciudad, pero en realidad no es Madrid, sino que es Valencia. Y yo no tengo una explicación para esto. Es decir, no me digo, ¿qué espacio tan inspirador? Voy a escribir sobre... Sino que muchas veces mi imaginación funciona a través del espacio. Y funciona a través de dos tipos de espacio fundamentalmente. Uno es el espacio de la memoria, que yo creo que esto nos ocurre a todos los escritores, o la memoria es una fuente continua de reelaboración, es allí donde acudimos para contar muchas de las historias que contamos, aunque luego no parezca que tengamos nuestra propia memoria porque hemos disfrazado el espacio, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, en el caso de la ciudad de invierno, por ejemplo, donde la ciudad, de hecho está incluso en el título, para mí era la Valencia de mi infancia y adolescencia. Y lo que me ocurrió con ese libro, y también con La ciudad feliz un poco, es que lo primero que yo veía cuando... yo antes de escribir como que visualizo el texto de una manera extraña, son como una mezcla entre imágenes y palabras, y lo que continuamente me venía a la imaginación, incluso antes que los personajes, era esa propia ciudad. Y creo que ahí, aunque no es un libro nostálgico para nada, y yo creo que mi literatura no es nostálgica en general, sin embargo sí que lo que me hace recurrir a esos espacios es que los he perdido.
porque bueno, en este caso en concreto es que yo me fui de Valencia, entonces para mí es muy placentero, mientras estoy escribiendo, volver a recorrer, a recrear esos espacios que ya solo viven en mi imaginación a través de la escritura. Es como si quisiera volver, y esto es un poco lo que creo que ha dicho antes Fernanda, de la escritura es una especie como, no sé cómo lo has formulado, pero has dicho algo así como que es una especie como de lucha contra el olvido y contra la muerte. O sea, estamos recreando aquello que en realidad ya ha pasado, para que no acabe de pasar, por lo menos en mi caso. Eso por un lado. Y por otro, hay otro tipo de espacios que para mí son muy inspiradores, que son aquellos espacios donde yo no reconozco absolutamente nada. Es decir, esos espacios urbanos, aunque a veces también me ocurre fuera de la ciudad, o sea, no necesariamente tiene por qué ser la ciudad, pero aquellos espacios urbanos donde tienes la sensación de que ese lugar podría ser cualquier lugar. Es decir, donde las posibilidades del espacio se abren a cualquier tipo de historia porque no reconoces nada. Entonces yo ahí tengo como cierto gusto por hablar de las periferias de las ciudades, pero es porque no reconozco nada. Y en ese no reconocer vuelvo a un sentimiento que a mí me gusta mucho, que yo creo que se pierde conforme te vas haciendo adulta. Es que cuando eres niña y adolescente, la vida está totalmente abierta, no ha ocurrido absolutamente nada. Entonces esa sensación de posibilidad, de que todo es posible, me gusta volver a ir en la escritura, porque en la escritura todo vuelve a ser posible, porque te puedes inventar las historias que te dé la gana, o sea, entonces es por eso por lo que yo recurro tanto a los espacios, la sensación de posibilidad, o sea, como si situarme en un espacio donde todo es posible hace que cualquier cosa que yo pueda poner en ese papel también sea posible. Bueno, como has comentado, yo en las ciudades no sitúo nada, lo mío está siempre situado en la naturaleza. Desde el principio, además, igual que os comentaba hace un rato, que muchas veces las motivaciones, los famosos leitmotivs, las intenciones de por qué, los motivos de por qué escribimos lo que escribimos surgen siempre a posteriori. Yo me he ido dando cuenta a lo largo de los años, muchos años, de que el lugar en el que yo sitúo mis historias, sean relatos, sean novelas, incluso los poemas, el lugar siempre es el mismo, siempre. Desde la primera novela que publiqué cuando tenía 28 años, en el que ya hablaba de unos personajes que están encerrados en una casa, rodeados de naturaleza, todos personajes que han venido luego siguen encerrados en una casa, rodeados de naturaleza, obviamente con distintas excusas narrativas, distintos personajes y incluso distintos ambientes interiores, pero el lugar siempre es el mismo. Es un lugar que yo conozco muy bien y es una especie de lugar que forma ya parte de mi imaginario, en el que me siento cómoda y que nunca digo cuál es, porque me resultaría muy traicionero, pero no muy traicionero a mí o a mi gente, que sabe también de qué lugar se trata, sino traicionero al lector. Una de mis intenciones cuando escribo, y también de nuevo insisto en que sobre todo me considero lectora y es lo que busco también cuando leo, es efectivamente que me deje participar, como antes decía Daniel, y yo intento lo mismo, que el lector participe en la historia que yo planteo, que se establezca de verdad un diálogo, que no de yo todo ya masticado, sino que el lector aporte. Entonces, es algo que también, os confieso, es una elaboración que yo he hecho a posteriori como todas, pero tiendo a pensar que si yo digo esto sucede, no sucede ahí, pero si esto sucede en Ibiza, en tal localidad, en tal sitio, le estoy de alguna manera restando la posibilidad al lector de que aporte sus propios paisajes mentales y sus propios paisajes geográficos. Y es algo que me cuesta hacer, robarle esa posibilidad al lector, ¿no? Entonces, al final, de lo que hablo siempre, insisto, son de personajes que están encerrados en una casa y la casa está al final, pues también de alguna manera rodeada de naturaleza que supone un nuevo encierro. Y esa naturaleza también es una de las conclusiones a las que he llegado después de los años, es un personaje más. Y esto puede parecer una elaboración
muy extraña y muy artificiosa, pero es cierto. O sea, si consideramos a los personajes como elementos que lo que hacen es favorecer o propiciar que otros personajes actúen y se interacciona, pues van elaborando sus propias actuaciones, ¿no? Interactúan entre ellos. Para mí la naturaleza, el espacio, este espacio que al final siempre es el mismo y que para mí ya se está convirtiendo en algo casi mítico, también hace que los personajes actúen. Es decir, la propia naturaleza, como un personaje más, incita y hace que los personajes se comporten de una manera determinada, y eso también es evidente, pero si estuvieran en otro sitio actuarían de otra manera. Y a mí me interesa que actúen de la manera que esta naturaleza, que es una naturaleza pues bastante poco ajardinada, bastante poco domada, les lleva a hacer, ¿no? Entonces, el espacio para mí es muy importante, y antes creo que Elvira comentaba la imagen, ¿no? Para mí es esa imagen muchas veces la que me impulsa y la que hace que libro tras libro mantenga, ¿no? esa necesidad de seguir contando para seguir en el fondo hablando de ese paisaje. O sea, hasta ese punto es importante el lugar. Vale. Yo, no me da claro, pues lo mismo. A ver, yo estaba repasando, yo creo que en muchos de mis cuentos no hay un espacio concreto, digamos, o el nombre de una ciudad, o bueno, o puede dar varias interpretaciones, y hay una cosa que os la quiero matizar, que es, bueno, lo que has dicho, el cuento perfecto es en Nueva York, y en el libro anterior había otro, ¿no? Que sucedía en Nueva York. Y yo reconozco que no deja de haber algo ridículo en ello, y para mí cuando lo leo de otros escritores, como yo que he vivido en un pueblo, luego en una ciudad más pequeña y luego en Madrid, querer situar algo en Nueva York tiene algo como de, puede tener algo como de tendencioso o de renegar de una realidad más cercana, ¿no? Y entiendo eso, esa crítica incluso. Pero en mi caso, por ejemplo, en el caso del primer libro, era la historia de un tipo que tenía sobrepeso, era negro, vivía en Queens y se quería la reencarnación de la puerta donde estaba su esposa. Entonces hacía un viaje hacia Polonia, ¿no? Entonces me parecía que era como uno de los lugares más lejanos y un entorno más diferente del que podía situar. Pero igual en un cuento perfecto de la escritora que quiere llegar a escribir este cuento ideal, en realidad hay un homenaje al cuento norteamericano también, ¿no? Es un cuento de cuentos en el sentido de que quiere homenajear al propio género también y a unos escritores en concreto, ¿no? Pero yo tengo la sensación, pensando un poco a posteriori, ¿no? El pensamiento racial, que yo no quiero reflejar una ciudad real. En realidad es una ciudad idealizada, o sea, no sé, podría ser otro. En realidad es un espacio visto a través de la ficción, claramente, de las películas o de los libros, ¿no? Y ahí está situado. Incluso me parecía como el colmo de la ironía de escribir el cuento perfecto y además en una ciudad donde pueden pasar cosas interesantes, ¿no? Es como un mito del escritor que tiene mucho de ridículo, ¿no? O de absurdo. Y en realidad yo creo que en el resto de cuentos no hay una importancia por lugares concretos. No es algo que creo que tenga muy presente, sino que en ese sentido son más abiertos. Había alguno en el primer libro, pero no es creo que no es una preocupación primordial cuando escribo o algo que reflexiono al inicio, ¿no? Como decía Pilar, yo creo que no hay muchas cosas que uno va descubriendo una vez escrito, ¿no? Es como cuando se habla de las reglas o los principios de la escritura. Es algo que uno reflexiona una vez que lo ha escrito, ¿no? No va poniendo esas reglas y escribe. Eso sería imposible, ¿no? Y la verdad es que nunca me había parado a pensar en eso del espacio, pero en concreto en este cuento eso es como un espacio de la ficción, digamos, ¿no? Y no por eso no es autobiográfico, porque como no sé quién decía, todo es autobiográfico porque todo lo he imaginado yo, entonces también es autobiográfico en cierta manera ese espacio. Me encantó tu determinación para escribir siempre en el mismo lugar, me parece genial, porque ya es como el estado de escritura, ¿no? Como ya sabes, voy a ingresar acá y ahora qué. A mí me encanta ponerse límites, me parece que uno también se los pone, ¿no? Decir, no, voy a probar esto. Yo creo que después de leer a Bachelard y la poética del espacio me quedé
carterita. Entonces sí que pienso, por ejemplo, en Cómo usar un cuchillo, claro, hay un cuento que se llama Chalet y que incluso está como el mapita, ¿no? El chalet, yo igual después ya no me leo. Sí, sótano, como también había pensado en un momento escribir cuentos donde la arquitectura fuera perversa, ¿no? Donde el espacio fuera el que dictara el daño, ¿no? La voz. Y Buenos Aires, claro, yo no soy porteña. Yo soy mendocina, exiliada a Madrid, volví a Buenos Aires y lo adopté como lugar. Y me llamaba mucho la atención la cantidad de gente sola, ¿no? Hay mucho loco. Mucho loco, y por eso también hay una literatura tan rica, porque en realidad cuando me preguntan sobre la norma digo, como que no es un tema en Argentina la norma, sino cómo salteársela, sería como, ¿no? Esta es la épica del cuento. Y entonces hay como el monoambiente, también como espacio de asfixia, y el apócrifo, que es también un espacio muy argentino, ¿no? Y por otro lado la pesadilla y ese fantástico que está como en cursiva, que es un tipo viviendo una vida de mierda, básicamente, y por otro lado siendo visitado por un montón de fantasías eróticas que golpean en su corazón de una forma mucho más directa que la propia realidad, ¿no? Digamos, la realidad es un mal que hay que padecer para poder vivir en el fantástico. Entonces se alternan como esos dos campos y es un cuento escrito por él y su fantasma, en el sentido de que es un tipo como tantos que no ha pagado su alquiler y entonces le viene claro como a reclamar eso, pero él está tan ocupado como con su propia fantasía erótica que no le presta atención a eso que ocurre. Pero a mí sí que me gusta trabajar como muy el detalle y lo mínimo, pensar cada cuento, incluso las novelas también, ¿no? Como ponerme límite. Por eso me gustó esto de, no sé, Onetti también tenía su espacio, Faulkner, no sé cómo, obviamente los paisajes, Rulfo, ¿no? Yo creo que sí, que el paisaje no lo tomo como marco, sino como personaje, como potencia, ¿no? Y por otro lado, porque cada sector del mundo indica un modo distinto de narrar el asunto de estar vivo. Hay otro cuento que es Mesita, que dije, una mesita, ¿por qué nadie escribe un cuento sobre una mesita? Es como un personaje olvidado, ¿no? Entonces, claro, es una mesita donde un asesino ha dejado el cuchillo y es más importante la mesita que el cadáver, ¿no? Y entonces es como esto de, a mí siempre me pareció como muy interesante porque vengo del teatro, pensar en no solo el espacio sino el objeto, ¿no? Que veníamos hablando en el coche, de los objetos que digo, si yo pienso también en Flannery O'Connor, pienso en los objetos. Es súper importante, ¿no? Y me gustan como una tijerita, ¿no? Como cosas mínimas, que son como no adornos para nada, sino de qué objetos está habitado ese espacio. Sí, variados, además, yo pensaba también un poco a raíz de lo que decía, que también hay un espacio, yo por ejemplo pienso en algunos de los cuentos, porque es verdad que yo es un tema que no he reflexionado así de una manera muy aguda respecto a lo que escribo, pero pensaba que en muchas ocasiones el espacio es mental también. O sea, el espacio principal casi es la mente del que está narrando, ¿no? Y que es su punto de vista y su voz. Entonces, en realidad puede haber un espacio en común, un espacio objetivo, pero el espacio final muchas veces, en muchos cuentos, es el espacio mental, ¿no? Ese también es un espacio fundamental y sobre todo cuando trabajas con la voz, ¿no? También, que hablábamos antes, me venía a raíz de hablar de los objetos y que hablamos antes de la experiencia en común, dar relación con el teatro, ¿no?
narrativa se nota la formación que Es que yo, no hay ninguna. claro, ninguna porque duda. yo leo todo siempre en voz alta, calculo que todos, ¿no? Como escribís y haces sonar el cuento en voz alta, y a veces es esa voz la que dio inicio al relato. Claro, Es eso. alguien diciendo y poniendo en marcha un mundo. Sí. Vamos a pasar a otra pregunta, porque veo que tenemos tenemos espacios infinitos, es una maravilla, la verdad es que sois perfectos interlocutores. Buscamos la perfección de la respuesta y nos perdemos en las perfecciones. Hay que dar cierto tono a las palabras, ¿no? Y no tenemos que tener miedo a la perfección, a la imperfección, a todo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de la imagen, ¿no? Y ha mencionado algo, creo que varios de vosotros habéis hablado de tengo la imagen, ¿no? Italo Calvino tiene un estudio maravilloso que es esto, pues hasta el próximo milenio, que lo veis, y las aplica sobre todo al cuerpo, ¿no? Y entonces habla de la visibilidad, de contar un cuento a través de la imagen. Lo has mencionado antes, Elvira, un poco que tienes una imagen de una ciudad quizás bastante ambigua, ¿no? También Pizón ha hablado algunas veces en el ejercicio de escritor sobre que contar un cuento es contar la historia de la imagen de la historia, ¿no? Esto lo decía ya hace años, ¿no? La imagen visual como génesis de una posible narración. Y quería hablaros de eso, porque, por ejemplo, en los cuentos hay muchísima imagen visual, ¿no? Yo creo que información de guionista, etc., ¿no? Pero también hay muchas imágenes en cualquiera de nuestras escrituras, ¿no? Por cierto, antes se estaba mencionando una ciudad determinada, es verdad que en Valencia, pero también el cuento de la isla de los Borregos que empieza con los cementerios de Madrid. Oye, hablar de los cementerios con bastante profundidad, cuidado. No sé si ese cuento, claro, es para bajar a las esferas diabólicas, pero el cementerio está muy bien escrito, ¿no? No sé si es como inventado, imaginado, otro cuento, quiero mezclar un poco las dos ideas, ¿no? La habitación de arriba, ahí tienes un cuento totalmente onírico como Buenos Aires, que es maravilloso, uno piensa en Buenos Aires, un gran cuento, ¿verdad? Y el pobre está ahí que va a ser desahuciado de inmediato, pero se agarra a su fantasía erótica, ¿no? Bueno, podemos hablar de la visibilidad, de lo que influye las imágenes en vuestra narrativa. ¿Empezamos? Sí, claro, hablamos de la visibilidad, que es un término, es un término un poco, para mí, correoso, no porque yo no piense los textos en términos de visibilidad, que muchas veces tengo una imagen. Lo que pasa es que esa imagen que a menudo me viene a la cabeza es una imagen, ¿cómo decir? Al mismo tiempo es una sensación. Es decir, no es simplemente una imagen, sino que es una imagen acompañada de una sensación. Y la sensación, una sensación no es exactamente visible, lo que pasa es que persigues esa sensación a través de algo que pueda ser visible. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo decir? O sea, yo muchas veces cuando escribo sí que tengo una imagen bastante clara mental que intento llevar a la palabra. Lo que pasa es que no hay una traslación exacta de la imagen a la palabra, pero luego hay muchos otros textos que lo que me viene antes es la palabra, es decir, es la palabra y luego esa palabra construye de alguna manera una imagen. Es imposible leer sin generar imágenes. O sea, yo creo que incluso el texto más abstracto, el más poético, o sea, donde no hay un espacio determinado, conforme lo leemos vamos generando algún tipo de imagen, aunque esa imagen no sea precisa. Por eso digo que la cuestión de la visibilidad o de la imagen para mí es muy correoso, porque no sé exactamente
delimitar en qué sentido hablamos de imágenes, ¿no? Y también porque la palabra nunca es imagen, o sea, incluso la palabra está reñida con una imagen precisa. ¿Por qué? Porque determinado, o sea, si ahora hacemos aquí una descripción de este espacio, ¿no? Y se lo damos a lectores que no han estado en este espacio, esos lectores, a pesar de que nosotros seamos lo más preciso posible en la descripción del espacio, van a imaginar otro espacio distinto. Es decir, es imposible que un texto, por más visual que sea visual. No sé, es decir, es muy paradójico, ¿no? Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que no sé cómo contestarte. Podemos pasar a alguien más de cualquier manera, gracias a que ya tengo muchas tablas, ¿no? Pero cada vez tengo una palabra, cuento perfecto, más lo pensé. Es capaz de sobrellevar todo, muchos escritores dicen que tienen la imagen del pueblo, muchos escritores, yo lo he comentado en muchas tertulias, tienen la imagen del pueblo y se trata de ser capaz de contar esa imagen. A mí lo que me interesa dentro de... A ver, es que lo que pasa, Ángeles, es que nos agarramos a lo que dices, entonces intentamos responder como buenos alumnos. Pero a mí, dentro de lo que entiendo, que es el concepto amplio de imagen, ¿no? Que sí que es cierto, yo creo que todos partimos de la imagen. Yo creo que, hablando de lo que a mí me interesa, partiendo de la imagen, es el concepto de extrañamiento. Cuando muchas veces me comentan que mis cuentos pues eso, generan cierta inquietud, o claro, lo que comentábamos antes, casi siempre, siempre lo sitúo en el mismo sitio. A ver, ese mismo sitio, al final, esa imagen que yo tengo, esa imagen mental que traslado, varía precisamente por el extrañamiento, que en el fondo es lo que me interesa. Y me interesa, dentro de lo que es la descripción de la naturaleza, de la imagen de la naturaleza, el extrañamiento y la particular perspectiva que yo tomo para describir esa naturaleza. Porque claro, si decimos la palabra árbol, pues todos más o menos tenemos una idea de imagen de lo que es un árbol, ¿no? A mí lo que me interesa quizás sea describir el árbol como si fuera la primera vez que yo viera un árbol y como si fuera la primera vez que el lector va a ver un árbol. Entonces quizá no utilice la palabra concreta árbol, tampoco lo lleno de adjetivo, sino que directamente describo el árbol como si fuera una persona, insisto, que fuera la primera vez que viera ese árbol. De esa manera estamos describiendo una imagen, porque al final las imágenes, a no ser que estemos hablando realmente de mundos de ciencia ficción que los estamos inventando, y no es el caso, las palabras que utilizamos para definir determinados objetos son siempre los mismos objetos. Entonces yo creo que ahí la creación y la manera en que nosotros generamos nuestra propia voz es precisamente por eso, por la perspectiva particular e individual que cada uno tenemos para enfocar la imagen concreta y, de cierto modo, desvirtuarla o darle una perspectiva o hacerla nuestra y de esa manera llevársela también al lector desde nuestra visión, ¿no? Para mí también es muy importante el sonido, que podemos vincular. Para mí la literatura sensorial es muy importante. Antes comentabas que eso, que al final leemos en voz alta. Yo no lo hago siempre, pero sí que es cierto que aunque no lo haga en voz alta, todos lo hacemos en voz baja, todos nos leemos a nosotros mismos. Y al final ese ritmo, la cadencia, que parecen términos más propios de la poesía, pero que creo que podemos aplicarlo a lo que escribimos también en prosa, forma también en cierto modo parte de la imagen, porque al final lo que estamos haciendo es, mediante una forma particular, generar un universo también particular que luego es compartido cuando forma parte también del lector, ¿no? Pero como creo que nos estaríamos todos de acuerdo que lo que nos importa realmente, o por lo menos a mí, es cómo se cuenta algo, más que qué se cuenta, ese cómo, esa imagen, al final, insisto, forma parte de esa imagen prácticamente todos los sentidos. Muchas veces también cuando estamos describiendo, pues en mi caso, la naturaleza o los ropajes de los personajes, sentimos casi también la piel, ¿no? Cómo les afecta la ropa, cómo les pica o cómo es suave o cualquier cosa, ¿no? Entonces, al final se trata ciertamente no solo de la imagen, que muchas veces lo focalizamos todo en los ojos, pero parece mentira, pero en la lectura están en juego todos, absolutamente todos los sentidos. Sí, yo coincido total. No, yo espero que se siempre quedamos últimos. Bueno, ya
olvidé todo lo que iba a decir, pero me agarro de esto último. A ver, no hay nada más aburrido para mí como lectora que una descripción. O sea, soy lectora salteada, ¿viste? Bien, vamos a adelantar. Necesito que la imagen sea la del cuerpo de las palabras, ¿no? Porque las palabras también convocan imágenes. Y a mí describir un paisaje, más bien describo el estado del paisaje, ¿no? O la subjetividad a partir de la cual se crea ese espacio. Coincido en que el extrañamiento también es base de lo que hago, y también que soy bastante imposibilitada de transmitir, creo que me aburre básicamente, con pelos y señales, ¿no? Cómo va vestido tal y cual. Necesito que sea como simplemente, tal vez el sulfuro es la malpeinada de la vuelta, un personaje, y yo creo que cualquiera puede imaginar cómo es la malpeinada de la vuelta, ¿no? O la embarazada perfecta. Ahí hay una perfecta que es como rubia y todo le pie, prolija, ¿no? Entonces son casi como caracteres brechtianos en un punto, ¿no? Como definir rápidamente para poder pasar a lo interesante, que es lo extraviado de este nuevo relato, y la indagación sensorial me parece súper importante. Entonces, sí, a mí me gusta que huela el texto y me gusta que sea muy táctil, que pueda sentir la piel y cómo respira el texto, ¿no? Eso también es imagen. Es que, obvio, no es la... Estoy hablando de imagen del autor. Sí. En realidad lo que queda, eso es pura imagen, ¿no? Por otro lado también la forma, o sea, hay algo de lo formal que también es imagen, que es la puesta en página, que a mí me importa un montón, ¿no? Y la sintaxis es también imagen. Todas esas elecciones desde lo más sutil hasta lo más grande, que es cómo presento este texto, ¿no? ¿Cuál va a ser su rutina de forma? Como escribo con puntos y aparte, me gustan las frases cortas y cómo usar un cuchillo. Dije, cómo usar un cuchillo también es una forma de cómo usar el lenguaje. ¿Cómo puedo lastimar distinto? ¿Qué es un cuchillo? ¿No? Es también ver torcido y es algo punzante. ¿Cómo escribo lo punzante? Sería. Conocía a una escritora que tenía 90 años que me contaba que Roberto Alt había estado en su casa, en Belgrano R, porque había escrito algunos textos que habían molestado, que salían publicados en un periódico, y el director de ese periódico era el papá de esta mujer, que era chiquita, y Roberto Alt estaba siendo buscado por la policía, y entonces él le ofreció que se quedara en su petit hotel. Y ella estaba con paperas. Y entonces él le dijo, la veo aburrida, ¿qué le interesa hacer? Y ella dijo, bueno, yo quisiera escribir. Entonces Art le dijo, bueno, para mañana me va a describir esta lámpara sin nombrarla, porque yo tengo que entender que usted está hablando de esto. Y ella me dice, ahí aprendí la importancia de la metáfora y de la presencia de un lector, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para convocar un espacio sin nombrarlo o haciéndolo nuevo? ¿Qué es esto, no? El árbol que no es el árbol, es el árbol de este texto. Bueno, yo en realidad voy a intentar ser fiel a, como has dicho, a la cuestión. Yo con las imágenes creo que trabajo de varias formas. La más clara, digo, la más sencilla, es un poco lo que decías antes, una imagen que te sirve de inicio a un relato también, ¿no? En ocasiones. Es decir, muchas veces se me presenta una imagen mental, una imagen visual, y a partir de ahí comienzo a construir para preguntarme de dónde viene esa imagen o qué sentido tiene, ¿no? En uno de los cuentos de este libro, el más breve, hay un escritor que pasó toda la noche en vela y desde la ventana ve cómo empieza a llover, pero en lugar de que caigan gotas de agua, caen francafras, ¿no?
delante de él. Entonces yo solo tenía esta imagen. Cascas empiezan a llover delante de él. Entonces esa imagen me hace hacerme preguntas y así va avanzando el cuento. Es decir, yo me pongo en problemas a través de esa imagen. Esa es una de la manera más sencilla con la que trabajo en imágenes. Y la siguiente sería pues crear imágenes para que cree, digamos, sensaciones o sentimientos más poderosos en el lector que si yo los nombrase de una manera concreta, ¿no? Y también pensamientos o emociones más abiertas, más ambiguas, ¿no? Imágenes poéticas que pueden ser más abiertas que una descripción concreta, ¿no? Yo creo que ese es un poco el trabajo que yo tengo con las imágenes, que como pasa con todo lo que decíamos, no es premeditado. Al final el estilo yo creo que viene un poco de intentar superar lo que haces mal, ¿no? O que no se note. Es como intentar esquivarlo, ¿no? Y de ahí nace el estilo. Muchas veces parece una premeditación, ¿no? Yo que trabajo con las imágenes, es como intento esquivar lo que sale mal, ¿no? Utilizando una metáfora que no sé si en el mundo de la literatura es muy acertada, deportiva. Escuchaba el otro día una cosa que me interesó mucho de un jugador de baloncesto que, digamos, tenía una manera de tirar que la había creado porque cuando era pequeño jugaba con sus hermanos mayores, entonces era muy bombeado, ¿no? Entonces él esquivó aquello, esa dificultad, y creó una manera de hacer las cosas, un estilo de jugar, ¿no? Pues yo creo que así también se crea el estilo. Entonces yo quizás utilice las imágenes porque no sé hacer otras cosas mejor. Bueno, yo tengo muchas más preguntas, pero quizá podemos dar un paso al público, ¿no? Entonces, ahora las personas que queráis participar, preguntando directamente a los escritores, pues Pues me siento súper curiosa con todos vosotros. Qué gusto escucharos, qué grandes respuestas y qué grandes preguntas, claro. Si no, yo soy imposible. Y qué petantes sois de autocríticos, ¿no? O sea, qué coñazo todo. que sois muy buenos. A Fernanda no la he leído y soy muy curiosa, luego pillaré algo en la mesa. Quería deciros eso, que cuentos perfectos tenéis todos y se me vinieron a la mente un montón. También luego, ¿cómo que no hay perfectos? Está Sara Mesa, española también, que hace relatos increíbles. Tarver, Chubiger, todos estos artistas increíbles que conocemos, que creo que también son modestos y quizás eso sea un éxito también. Y me preguntaba, siempre he tenido curiosidad por los finales de los relatos. Que lo habéis hablado un poquito, ¿no? Habéis hablado un poco del final del relato, que para mí es lo que hace el relato perfecto, que el final lo sea, ¿no? Y si no sé si estáis de acuerdo con eso y cómo lo encontráis. Llega el final, como tú decías, Fernanda, no sé si tú, Pilar, que el texto llega solo, ¿no? Que ahí está, eso viene. No sé si ese final viene así también de pronto, que me parece que no, que bastante debería, bueno, por los finales tan increíbles que hay en los relatos, por ejemplo, de Chubier, supongo que no han ocurrido solos, ¿no? Que vienen ya desde el principio o a lo largo del texto se va creando, pero sin ese final perfecto el relato se ha quedado vacío, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros para terminarlos? Gracias. Yo la verdad es que aquí no sé si va a estar de acuerdo, Fernanda. Por lo que has comentado, es así como de pasada. Yo no puedo empezar a escribir nada de prosa, sobre todo ni relato, ni novela breve, ni nada, si no tengo una primera frase ya hecha e inamovible. No puedo. Y parece muy radical, pero es que es así. O sea, es algo que vengo comprobando desde el principio. Necesito tener esa primera frase o esas dos primeras frases que me dan mucha seguridad y de las que ya sé que voy a tirar, ¿no? E igualmente tengo que saber cuál va a ser el final, hacia dónde voy. Luego yo intento que los personajes se me revelen un poco, pero puede pasar que algo me sorprenda, eso que bueno, pues
anécdota que viene, pero necesito, insisto, tener una primera frase y saber hacia dónde voy. No exactamente la última frase, cómo va a ser, cómo va a estar escrita palabra a palabra, pero sí que va a suceder. Y hace poco, y esto obviamente es elaborado, hace poco me invitaron a unos encuentros, que el tema principal era el inicio de los relatos. ¿Cómo iniciamos los relatos? Hay multitud de ejemplos en teoría literaria de si empiezan describiendo personajes, si empiezan con un diálogo, si empiezan con una descripción de paisajes, si empiezan con una descripción de estado de ánimo. Hay un montón de elaboración teórica en torno a esto, ¿no? Pero la conclusión a la que yo llegué, insisto, es una elaboración teórica más que tuve que inventarme para asistir a esto, es que el final del relato para mí inmediatamente me lleva al principio del relato. Entonces mi conclusión fue que el inicio del relato en realidad es el final del relato. Porque como escritora, como lectora de novela no me pasa tanto, pero como lectora de relato sí que tengo comprobado que cuando termino un relato inmediatamente me voy otra vez al principio. No sé si a alguien más le pasa en la sala, pero a mí me pasa. En cuanto termino el relato, y más estos relatos que a mí me interesan, que tienen a lo mejor esos finales abiertos o finales sorprendentes, no necesariamente chistosos ni graciosos, finales sorprendentes que te dejan estupefacta, ¿no? Que te dejan temblona, me voy al principio y entonces es cuando lo entiendo todo. Y entonces llegué a la conclusión de que el inicio del relato es el final del relato. Y para mí, insisto, la primera frase tiene que estar ya escrita. Es que si no, tomo notas. Estoy ahí dándole vueltas a los personajes, invento anécdotas, pero lo que es sentarse a crear, ya decir, venga, me pongo ya en serio con el ordenador, hasta que no tengo esa primera frase no tiro. Dice que no vas a estar de acuerdo. No, pero a ver, lo que dijiste, por ejemplo, lo leí hace poco en un librito de poesía de Mary Woodford, que dice que la primera frase y la última, digamos, uno escribe en el medio, pero en realidad es una conversación entre la primera y la última frase, ¿no? Yo creo que no hay fórmula, ese es el tema, es que no hay un solo modo de terminar un relato. Ha cambiado a lo largo del tiempo y el cuento cerrado y tal ahora nos hace un poco de ruido. Pero básicamente es verdad que a veces el cuento te dice basta. Es ¿no? Te expulsa, dice, no, querida, esto ya había terminado. Porque también, yo qué sé, es que cada cuento plantea su propia incógnita, ¿no? Por eso si no, estaríamos haciendo siempre lo mismo. Repetir como el mecanismo. Y me parece que lo interesante de la escritura, yo voy muy a oscuras. Yo no sé ni el principio ni el final. Entonces, está bueno ir como con una vela. Yo soy como la cerillera, ¿viste? Que se iba quedando sin luz. Y digo, a mí, creo que ahora voy a utilizar la palabra perfecto. El final que sería perfecto sería inevitable. Solo podría acabar así. ¿Sí? O sea, que tengas esa sensación cuando lo haces. No, seguramente hay muchas alternativas. Pero si encuentras una idea que piensas, esto solo podría terminar así. Para mí, creo que he dado con algo que funciona. Y luego me gustan, más allá de cuentos cerrados o abiertos, me gustan especialmente los finales en los que tengo la sensación de que ha terminado una cosa, pero puede comenzar otra. Y eso deja un eco en mi cabeza y una reverberación después de leerlo, que hace que el cuento se siga permaneciendo más tiempo en mi mente. ¿No? Es una sensación más que algo articulado intelectualmente, pero eso es algo que hace que el cuento me acompañe de alguna manera. Y no me gustan los finales donde siento que me han engañado para darme un giro, ¿no? Como un giro de tachachón, ¿no? Que me han engañado. No los finales, como decía Pilar, que te pueden morir al principio, que te hacían replantearte, no me refiero a eso, sino a los que hacen como un truco de magia, ¿no? Un poco para sorprenderte de una manera un poco pueril, ¿no? Y eso es verdad que son diferentes en cada cuento, como ataques. En algunos lo tienes, yo creo que como lo visualizas incluso desde el principio puedes intuir por dónde vas, y en otro te lo vas encontrando, ¿no? Que eso es también bonito, de alguna manera te lo vas encontrando con los personajes, ¿no?
Bueno, en mi caso, yo coincido un poco con lo que habéis dicho todos. No hay una manera de cerrar un cuento, igual que no hay una manera de escribir un cuento, ni de empezarlo, ni de desarrollarlo, ni de absolutamente nada. Para mí es importante, tanto como lectora como autora también, la sensación de que se ha acabado. Pero esa sensación de que se ha acabado no viene de haber cerrado exactamente una trama, porque de hecho muchos cuentos y también muchas novelas se quedan abiertas y podrían continuar, porque la trama podría seguir. Sin embargo, te sobreviene la impresión de que lo que se tenía que decir sobre ese asunto ya está dicho. O sea, ya no hace falta más. Entonces, digamos que cerrar algo que se va a quedar abierto, porque es verdad que un cuento, una novela tiene que dar una cierta sensación de final, ¿no? O sea, cuando llegas al final tiene que darte esa sensación, pero no se tiene que haber resuelto nada. Sencillamente se trata, a veces, o sea, bueno, yo siempre pienso en, que es muy recurrente esto, pensar en Carver, ¿no? Porque muchas de los cuentos de Carver se cierran con una metáfora de situación que no se entiende absolutamente nada, ni falta que hace. O sea, no es necesario, porque la metáfora está ahí precisamente para dar la sensación de que se cierra. Pero es un cierre en falso, pero no significa que sea un cierre en falso porque quien escribe no se haya querido engañar, sino porque, bueno, lo que se quería decir ya se ha dicho y de alguna manera el cuento te está indicando a través de eso, que no cierra nada, pero te da la sensación de cierre de que hasta ahí hemos llegado, ¿no? Entonces yo creo que simplemente se tiene que dar esa sensación sin necesidad de que el cuento se cierre a nivel de trama o a nivel de haber solucionado algo o algo así. Yo creo que también hay una diferencia, como a veces que a lo mejor se confunde entre desenlace y final, ¿no? Que una cosa es el desenlace argumental que puede haberse dado o no, y el cuento puede tener el final después de ese desenlace o antes. Muchas veces ahí está también la diferencia entre unos finales y otros, yo creo. Bueno. ¿Una pregunta más? ¿Alguien? Por cierto, no sé cuál es otro cuento perfecto, el que duerme con la noche a mis hijos, ese es el cuento perfecto, siempre. Un cuento que es capaz de dormirte. Muy rápidamente, yo quiero decir, dentro de la riqueza de todo lo que hemos oído, yo quiero incidir sobre un punto y que tiene que ver con una cosa que dijo Elvira, que el texto dirá el escritor que somos. Que yo ato también con una cosa que dijo Fernanda, que me interesó mucho sobre Tadeusz Kantor, y que también lo dice en La clase muerta, sobre que esa obra es una encarnación del pasado. Las dos las vinculo con el lenguaje, y una cosa que dijo Wittgenstein, que es que el lenguaje nos habla el pasado, nos habla el texto que tenemos entre manos, que nos conduce por un determinado lugar, y nos habla el lenguaje también, el lenguaje con el que trabajamos, los mimbres, los materiales que tenemos entre manos y que no son nunca iguales, no son unívocos, son diferentes, también dependen del texto, de las circunstancias. Y digo, y lo formulo como un comentario, pero también como una pregunta: ¿cómo os medís con la fuerza con que os impone el lenguaje de utilizar determinadas formas y conducirnos por un determinado lugar hacia la resolución de la trama o de lo anecdótico? En mi caso, ¿cómo decir? Creo que esto le decía el pintor Francis Bacon en una entrevista, que decía: yo no soy un pintor, yo soy un velo. Y yo muchas veces siento eso, o sea, yo no me impongo, yo soy una medium. ¿Y cómo lo siento? Es que el material lo que llevas escrito es muy elocuente. Es decir,
decir, cuando tú tratas de modificarlo y el texto, es que el texto, si no quiere ir por ahí, no te permite modificar. ¿Y cómo te das cuenta? Porque lo lees y la has cagado. O sea, yo creo que digamos, el oficio te va para saber que eso que estás intentando hacer la estás cagando. Pero no lo decides tú, te lo está diciendo el texto porque no funciona. Entonces, yo creo que es una cuestión bueno, lo he dicho al principio, ¿no? Es un poco repetitiva, de ceñirte al texto, simplemente. O sea, tú no eres nada frente al texto. Tú eres el traductor de algo que está ahí pugnando por salir. Y yo creo que eso lo vas aprendiendo. O sea, creo que además, por lo menos para mí, el aprendizaje de la escritura ha pasado porque yo estaba muy obsesionada con ser determinado tipo de escritores o de escritoras que eran las que a mí me gustaban. Entonces yo trataba de que los textos fueran hacia lugares donde yo quería que fueran y me salían auténticos cagarros. O sea, no podía. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Escribiendo mucho y al escribir aprendes a dejar paso a eso que pide paso. No sé. Es como para hablar 2 horas de esto que planteas, que está buenísimo. Tenemos tiempo, ya sé. Bien, modo avión. Yo creo que hay dos instancias de escritura y una tiene que ver con el instinto y la otra con la razón, ¿no? Yo al menos dejo hablar al texto, pero después le impongo también mis marcas. Y también le pregunto, ¿cuál es tu hipótesis, mi amor? O sea, ¿para qué viniste? ¿No? ¿Qué es lo que estoy explorando acá? Que me hice antes, porque si no sería un cover de mí misma y sería eterno. Pero hay como 2 momentos, que es un momento sí como de ser tomada por un palabrerío que no sé de dónde procede. Luego le pregunto quién carajo sos, ¿no? Y qué necesita como que dice qué universo requiere, quiénes lo acompañan o lo contradicen. Y sí que me pongo como bastante lógica. Yo creo que también hay como una especie de matemática rabiosa en un cuento, en cualquier texto en realidad, ¿no? Y sí es preguntarle también por su sombra, ¿no? Pero yo estoy muy atenta a que las frases arañen o besen. Pero digo, también hay algo ahí de creas un espacio donde las ideas de pronto tienen que estar vivas y muertas. Entonces, es el claroscuro finalmente y esa tensión de lo que sé y de lo que intuyo y de lo que me voy de muchos relatos sin saber también. Eso. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Fernanda. ¿La puedo responder yo? A ver, Fernanda, tú has escrito un libro que es Autobiografía con objetos. Lo has publicado en una editorial de poesía. Entonces, bueno, yo lo he leído, me ha encantado. Pienso que quizás se hubiera podido publicar en una editorial de cuentos, en páginas de espuma. Creo que los textos pueden ser considerados microcuentos. No sé qué opinas tú al respecto. Y aparte de esto, te quería preguntar qué tiene que ver un texto, en tu opinión, para que sea un microcuento. Ay, claro, es un montón esto. Primera pregunta, me encanta que haya salido en una editorial de poesía y que no sea vertical. Tiene otra forma, ¿no? Pero me parece que la poesía hace rato que elige otras formas. Y creo que el tema del género también no es un problema tanto para el autor o la autora en este caso, sino para el librero, dónde te ubican o qué. A mí me da igual. A mí me gusta pensar que escribo novelas que son
poemas y poemas que son cuentos. También como para perturbar los géneros y para decir, no existe todo esto, es mentira, depende del espacio. Ahí es un catálogo de pérdidas y simplemente el mecanismo es escribirme en segunda persona, que es algo que hago en sulfuro con otras herramientas, pero bueno, ¿qué es un microcuento? Ni puñetera idea. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, a nosotros y ya está. Pues nada, yo creo que ya me he ido. Gracias a todos y a vosotros.